Fasciola hepática. La fasciolasis es una enfermedad parasitaria que afecta a gran cantidad de animales herbívoros y omnívoros y ocasionalmente al hombre. Es causada por el trematode Fasciola hepática, que es conocido como saguaipe voz guaraní, que significa gusano chato o plano. También es llamado palomilla del hígado. Morfología. Estado adulto. La duela del hígado es un gusano plano, sin segmentos, carnoso, que mide de 2 a 3.5 centímetros de largo por 1 a 1.5 centímetros de ancho. Es de color blanquecino y posee tonalidades que van desde el cenizo hasta coloraciones parduzcas. La porción anterior o cefálica presenta una ventosa bucal que mide 1 milímetro aproximadamente y otra de mayor tamaño en la zona ventral, de aproximadamente 1.6 milímetros. El tegumento permite al parásito mantener su homeostasis, así como enfrentarse de forma efectiva a las condiciones hostiles del medio ambiente, inclusive a los ataques del sistema inmunitario del hospedador. La superficie del tegumento es muy plegada e invaginada, mostrando numerosas espinas que le ayudan a aumentar la superficie para la absorción e intercambio molecular entre el tegumento y el hospedador definitivo. El aparato digestivo de Fasciola hepática es incompleto, formado por una cavidad bucal pequeña que se continúa por una faringe, esófago que se bifurca formando 2 ramas laterales, las cuales se dirigen hacia la porción posterior del cuerpo del gusano, para terminar en ciegos intestinales. Huevos. Los huevos son depositados en los conductos biliares. Miden de 130 a 150 micras de longitud por 60 a 90 micras de ancho. Tienen opérculo, son de color amarillento, la cubierta formada por esclerotina, proliferol y proteínas. Al ser eliminados con las heces todavía no son maduros. La maduración se efectúa en el agua a los 9 a 15 días a temperatura de 22 a 25 grados centígrados. Miracidio. Es una larva ciliada que eclosiona tras la maduración de los huevos. Por acción enzimática desprenden el opérculo del huevo y salen a nadar libremente con movimientos activos que se favorecen por la luz del sol. Así encuentran al hospedador intermediario, un caracol pulmonado de agua dulce del género Fossaria o Pseudosuccinea, a los que deben encontrar en unas 8 horas e invadirlos por el pie, perforando las células epiteliales y subepiteliales del caracol. Esporoquistes y redias. Las larvas miracidio se transforman en esporoquistes o esporocistos dentro del caracol. Los esporcistos originan la primera generación de redias, esto pasa en 3 semanas. Pasando una semana más se forma la segunda generación de redias y posteriormente aparecen las cercarias. Cercaria. Las cercarias son larvas libres que nadan activamente en el agua, donde maduran después de abandonar el caracol en grandes cantidades. Un miracidio produce unas 500 a 650 cercarias. Nadan con su cola, durante 8 a 12 horas. Luego pierden la cola, se hacen redondas y se enquistan formando la metacercaria. Metacercaria. La metacercaria es la forma infectante para el hombre y para los demás animales que sirven de hospedador definitivo. Generalmente se encuentran enquistadas en la vegetación acuática semisumergida que normalmente comen los animales, pero el hombre también acostumbra a ingerirlas. Ciclo biológico. 1. Los huevos abandonan el hospedador definitivo con las heces. 2. De los huevos eclosionan larvas ciliadas miracidio. 3. Las larvas miracidio penetran en el hospedador intermediario, un caracol de agua dulce. 4. En el interior del caracol, las larvas miracidio se transforman en esporocistos, 4A, que se desarrollan en redias 4B. Y estas en cercarias 4C. 5. Las cercarias abandonan el caracol, y tras un periodo de vida libre en el agua se enquistan sobre plantas acuáticas, transformándose en metacercarias. 6. Las metacercarias son ingeridas por el ganado o por los humanos. 7. Los hospedadores definitivos se desenquistan en el duodeno. 8. Del duodeno pasan a los conductos biliares, donde originan los adultos que producirán huevos que abandonarán el hospedador y cerrarán el ciclo. Epidemiología. En un área determinada, para que se establezca la enfermedad, es necesaria la coincidencia del huésped intermediario y del definitivo, con temperaturas mayores de 10 grados centígrados y humedad adecuadas para el desarrollo del miracidio y de los estadios larvales en el caracol. En el sur patagónico, el invierno actúa como barrera ambiental en el desarrollo del ciclo de Fasciola hepática. Sin embargo, en el norte patagónico, el invierno actúa como etapa de almacenamiento de estadios evolutivos como huevos, esporocistos y redias, o infestantes como metacercarias. Por otro lado, en el verano el aumento de temperatura que acelera el ciclo, trae aparejado un incremento de la evapotranspiración que produce una alta mortandad de distintos estadios del ciclo parasitario,
siendo las precipitaciones las determinantes de la presentación de la enfermedad. Patogenia. Se distinguen dos periodos en la fasciolosis. Inicial o de invasión. Comprende desde el momento de la ingestión de las metacercarias, hasta el establecimiento de los parásitos juveniles en los conductos biliares. Producen inflamación del peritoneo con exudado serohemático. La cápsula de Gleason presenta engrosamiento e infiltrado leucocitario debido principalmente a eosinófilos. El hígado aumenta de tamaño, con presencia de microabscesos y necrosis. Se presenta fiebre elevada irregular. Dolor en hipocondrio derecho de intensidad variable. Hepatomegalia dolorosa debido a la inflamación del parénquima. Urticaria. En sangre se presenta hasta el 80% de leucocitosis con eosinofilia. Hay hipergammaglobulinemia. El segundo periodo de estado abarca desde que los distomas juveniles alcanzan la madurez sexual y permanecen en la luz de los conductos biliares hasta su muerte. Los conductos biliares se dilatan y esclerosan, con reacción inflamatoria crónica en la periferia de los conductos. Cuando el número de parásitos es grande hay atrofia del parénquima hepático por compresión y cirrosis periportal. La localización principal de los adultos de fasciola hepática son los conductos biliares, aunque se pueden desplazar hacia otros sitios como el cístico, colédoco, vesícula biliar, ampolla de Vater. En raras ocasiones los parásitos juveniles no siguen el camino habitual y se dirigen hacia otros sitios del organismo produciendo la fasciolosis errática. Los lugares que invaden con frecuencia erráticamente son pulmones, peritoneo, piel, y sitios cercanos al hígado. Los parásitos adultos que están en su hábitat definitivo, producen sintomología de tipo digestivo. Dispepsia de tipo biliar con anorexia, flatulencia, náuseas, vómito, sensación de plenitud abdominal, constipación con periodos de diarrea, cólicos biliares. Se suele presentar ictericia transitoria, hepatomegalia y fiebre. Manifestaciones clínicas. La fasciolasis humana tiene 4 fases principales. 1. Periodo de incubación. Abarca desde la ingestión de las metacercarias hasta la aparición de los primeros síntomas. Dura entre unos pocos días hasta 3 meses, dependiendo del número de metacercarias y el estado del sistema inmunológico del hospedador. 2. Fase aguda o invasiva. Migración de las duelas jóvenes hasta los conductos biliares que produce la destrucción de los tejidos del peritoneo y del hígado y reacciones tóxicas y alérgicas. Los síntomas principales de esta fase son: fiebre. Normalmente es el primer síntoma de la enfermedad. Puede alcanzar los 40-42 grados centígrados. Dolor abdominal. Problemas gastrointestinales. Pérdida del apetito, flatulencias, náuseas, diarrea. Urticaria. Hepatomegalia y esplenomegalia. Anemia. Ascitis. Ictericia. 3. Fase latente. Esta fase puede durar meses o años. La proporción de individuos asintomáticos en esta fase es desconocida. Se descubren a menudo tras una revisión de los familiares de un paciente diagnosticado. 4. Fase crónica u obstructora. Esta fase puede aparecer meses o años después de la infección inicial. Las duelas adultas causan inflamación e hiperplasia del epitelio de los conductos biliares produciendo colangitis y colecistitis que, junto con el gran tamaño de los gusanos, es suficiente para causar una obstrucción mecánica de dichos conductos. Se producen síntomas como cólicos biliares, dolor epigástrico, intolerancia a los alimentos grasos, náuseas, ictericia, prurito, flacidez del cuadrante superior derecho del abdomen, etc. El aumento del tamaño del hígado puede ir asociado con el aumento del tamaño del bazo o ascitis. En caso de obstrucción, la vesícula biliar sufre agrandamiento y edema con engrosamiento de sus paredes. Es frecuente su adhesión fibrosa con órganos adyacentes. A menudo se produce litiasis de los conductos biliares o de la propia vesícula biliar. Diagnóstico. Se realiza mediante el hallazgo casual de parásitos adultos en vías biliares durante el acto quirúrgico. O por demostración de huevos del parásito en materias fecales. Tratamiento. El antihelmíntico apropiado por su eficacia y seguridad es el triclavendazol. También se puede usar la nitazoxanida así como el vitionol. Profilaxis. La destrucción de caracoles huéspedes intermediarios evita la realización del ciclo biológico del parásito, aunque esta medida es de meditarse porque el uso de sustancias químicas como el sulfato de cobre para eliminar estos caracoles puede afectar la ecología de ríos y acequias donde viven y ser contraproducente.
El cultivo de berros para el consumo humano en aguas libres de caracoles y el consumo de los berros cocinados y no crudos son muy buenas formas profilácticas. Técnicas de laboratorio. El diagnóstico de la fascioliasis en humanos se realiza examinando las deposiciones en busca de huevos del parásito, así como mediante las pruebas ELISA y Western blot. Para completar el diagnóstico se realizan exámenes bioquímicos y hematológicos del suero. Eosinofilia, aumento de las enzimas del hígado, así como ultrasonografías y RTG de la cavidad abdominal, biopsia del hígado y punción de la vesícula biliar. La falsa fascioliasis es la presencia de huevos en las heces como resultado de la ingestión reciente de hígado contaminado con huevos. Esta situación, que es una causa de falso diagnóstico positivo, puede evitarse sometiendo al paciente a una dieta libre de hígado durante varios días antes de repetir el examen fecal.